Buenos días, bienvenidos a Calidad de Vida. Esta mañana vamos a hablar de la adicción a las drogas, las legales y las ilegales, de cómo se sale, pero antes de cómo se ingresa. Hay un estado de vulnerabilidad especial que hace que una persona se vuelva adicta. Por allí vamos, esta mañana. Para hablar de este tema hemos invitado a alguien que nos va a dar un testimonio de muchísima validez, porque él entró al mundo de las drogas y salió. Carlitos Páez, que ha escrito este libro que tengo en mis manos, Mi Segunda Cordillera, y a su lado, para dar el testimonio de múltiples adictos, la conceptuosa psicóloga Nancy Alonso, de la Fundación Manantiales. Muy buenos días a ambos, muchas gracias por estar. Empiezo contigo, Carlitos. ¿Cómo fue esto de Mi Segunda Cordillera? Yo digo que el título del libro se llama, bueno, naturalmente, que marketineramente comprende a la primera cordillera. Los Andes. A los Andes, pero realmente cuando me refiero a Mi Segunda Cordillera no es por estar en el mundo de la droga, sino por cómo salí del mundo de las drogas, porque realmente fue de las cosas más duras que me tocó enfrentar y creo que esa es la gran validez de eso, digo, realmente cunocí lo que era el sufrimiento, conocí lo que era, llegué a entender hasta el suicida, fíjate vos, sí, porque uno venía en unos estados tan complicados mentales, el salir, porque uno vivía siempre con drogas de alguna manera, con esa ayuda, viste, con el salvavidas o lo que sea, para todo en la vida, y un día te dicen tenés que seguir nadando y estás en el medio del océano. La adicción es a muchas cosas, digo, adicción, como yo digo, yo soy adicto hasta el zapallo, digo, yo soy adicto a una cantidad de cosas, yo tengo que cuidarme mucho porque es una enfermedad que además es incurable, pero la podés detener, digo, es una enfermedad crónica que también hay que respetar. Como yo digo, el adicto es un tipo de respeto, digo, es un enfermo como el diabético, digo, no es que es un tipo que es más débil y que por eso cayó. Yo creo que tiene una cantidad de ingredientes, inclusive hasta genéticos. Hay gente que es adicta y no lo sabe que lo es. Y como decía Carlitos también, es difícil salir de la droga. Se puede, pero es muy difícil. ¿Cuándo y por qué dijiste no va más? Bueno, ¿sabes qué? Ese es una buena pregunta, pero yo había intentado dejar el alcohol, me acuerdo con un psiquiatra, con Manuel Pacheco, que me había internado 2 o 3 veces en el sanatorio americano, tratando de dejar el alcohol y la verdad que no, volvía y volvía. Todas las salidas son tan duras como las que estamos escuchando en boca de Carlitos Páez. Interesantísimo el testimonio, ¿no? Sí, por eso está acá. Sí, son duros. Para todos los chicos que están en el tema del consumo de cualquiera de las sustancias, es súper duro la recuperación, es el día a día, es esto simple de decir, no puedo, algo que no podía dejar de hacer, lo tengo que dejar de hacer, y lo que me cuesta, emocionalmente, psicológicamente, en la familia, el retomar vínculos que eran antes casi impensables, volver a tenerlos. Entonces es todo un proceso lento que va por partes y es lo que hacemos en la Fundación Manantiales, desde el tratamiento individual con el paciente, tratamiento familiar, tratamientos de grupos, después la reinserción social, el cómo volver a salir a la calle. Estamos llegando al final. Te quiero hacer una pregunta para una respuesta muy breve de una frase. ¿Qué fue más duro, los Andes o esta segunda cordillera? No te quepa la menor duda que fue mi segunda cordillera. ¿Tu segunda cordillera? No te quepa la menor duda. Y sobre todo cuando me dijeron a mí, mirá, Carlitos, de que de acá salen pocos. 1 de cada 100, me dijeron, llega a 1 año de recuperación. Y lo comprobé. Es muy paupérrimo el resultado de la recuperación. Y yo me agarré de ese 1 de cada 100 y yo dije, yo llego y llego y llego. Hubieron unos que, mira, hoy hace 39 años que salimos de los Andes, de la cordillera de los Andes. Que esa los 2 responsables fueron Parrado y Canesa de caminarlas. Esta cordillera que me tocó vivir no fue una cordillera que la peleé solo, la peleamos varios. Digo, es un esfuerzo compartido, un esfuerzo grupal. Me encanta la frase, no somos machos, pero somos muchos. El que no está dispuesto a hacer algún sacrificio y el que no está dispuesto a hacer algo duro, como es salir de la droga, no va a poder hacerlo.
generalmente uno solo no lo hace, no, tiene que ser auxiliado por otros que sepan del tema o que quieran, que se compadezcan y quieran acompañar en ese proceso. Y la salida de cualquier problema psicológico se hace cuando uno cobra conciencia que lo cotidiano de la vida requiere una cierta heroicidad. O sea, el héroe nunca consigue lo que consigue sin sacrificios, sin padecimiento. Yo soy adicto, yo soy poliadicto al alcohol y sobre todo a las benzodiazepinas, que es una cosa que se habla muy poco, que son lo que en aquel momento era el Valium o el Lexotan, yo no sé si siguen existiendo, pero las benzodiazepinas es algo que te hace muy... Yo estuve internado 31 días para sacarme de los Lexotanes, de los Rohypnoles... Esos son tranquilizantes. Sí, pero son tranquilizantes, pero son tan... la adicción es exactamente lo mismo, el alcohol o la droga o las benzodiazepinas, que todo. Es más, al ¿Y vos punto... todo junto? Fundé un grupo, o ayudé a fundar un grupo en Punta Carretas, que yo siempre he sentido el humor, fue algo mío, que era el grupo Pastillas. Yo le había puesto el de nombre el grupo 14 de julio, porque era la toma de la Bastilla. Entonces, porque ¿qué pasaba? Esa señora adicta al Lexotan o a la cosa, no se iba a sentir identificada con el tipo que era adicto a la cocaína o adicto al alcohol. Para ella, los otros son los drogadictos, pero están drogadictos. Ahora en Estados Unidos se trata la adicción como una sola, es adictos anónimos, y después se van abriendo grupos diferentes. Claro. Es que la adicción, el padecimiento es terrible, en realidad, es muy terrible. La diferencia entre salir de la adicción y enfrentar lo que implica un síndrome de abstinencia es un padecimiento diferente, pero el horizonte de sentido es otro. Mientras estás bajo los efectos de la adicción, el horizonte de sentido es no valés, no podés, no servís, mejor no estar aquí, mejor me fui, mejor me voy, mejor la me sustancia que me interno, pone. sin embargo, fue algo... Para un adicto, dejar de consumir es como a un tipo que está en el medio del océano le saquen el salvavidas y te digan, señor, tenés que seguir nadando. Para poner Mirá, qué ejemplo tan ilustrativo. un ejemplo, Ilustrativo. pero es exactamente así. Yo no me animaba a nada. Y bueno, y después, pude hacerlo, y empecé con eso. Pero vos hablas de tu segunda cordillera, ¿no? Y la segunda cordillera de Carlitos... Sin duda, pero mirá que no es... Yo cuando hablo de mi segunda cordillera no es haber caído en la droga, es salir de la droga. Claro. El Lexotan y todo. Las pastillas además no eran una droga. Las pastillas son una droga total, porque cuando... ¿Genera adicción? Aparecieron... Pero ¿cómo? ¿Sabes la cantidad de señoras que andan por ahí sin procesar sus duelos con la pastillita? Las benzodiazepinas que sustituyen a los barbitúricos, que fue con lo que se suicidó Marilyn Monroe, ¿te acordás? Sí, claro. Ahí la cambian a las benzodiazepinas, que ahí no te tomás 300 y no pasa nada. Bueno, no sé si no pasa nada, pero los médicos te recetan, tomate un Lexo, ahora hay otros, el Rohypnol o el no me acuerdo, hay una yo ya no las conozco. Sí, yo tampoco. Yo me acuerdo del Lexo. Bueno, pero también eso, ¿no? Cuando uno está tomando medicamentos psiquiátricos, si se pasa más de 3 a 4 días sin el medicamento, se caen los niveles en sangre. Y al caerse los niveles en sangre, la enfermedad reaparece. Y además puede aparecer una cosa que se llama el síndrome de abstinencia. Y entonces, finalmente, lo que le pasa a uno es que cuando reinician, le reinicia el medicamento se demora 1 o 2 semanas para volver a empezar a llegar a su nivel terapéutico. Entonces uno de 4 días terminó quedándose 20 días sin efecto de la medicación, le reaparece la enfermedad y al reaparecerle la enfermedad ya no le sirve la dosis que le estaban dando, no le sirve el medicamento que estaba tomando y tienen que hospitalizarlo y cambiarle la medicación. Eso es un error de la EPS porque le vale más la hospitalización que comprarle el medicamento. Pero como a ellos no les importa a uno, y a uno sí, cuando uno se va a quedar sin medicación,
le toca hacer lo que sea para ir y comprar el medicamento y tomárselo. Yo siempre le digo a los pacientes, mantenga una caja de repuesto para que en el momento en que se pare la entrega, usted tenga que tomarse. Y yo siempre le mando a mis pacientes una caja adicional para que lo vaya teniendo de repuesto, porque yo sé cómo son las EPS. En teoría eso puede ser no legal o ilegal, pero yo prefiero que mi paciente tenga la cajita guardadita a que me lo deje la EPS sin el medicamento. Yo creo que eso lo deberían de hacer todos los médicos en un país donde pasa lo que pasa. Pero si me paran el medicamento, así tenga que empeñarme, debo ir a comprarlo para no quedarme sin él. Porque a la EPS le importa muy poquito que yo me vuelva a enfermar. Le importa muy poquito. Al que me tiene que importar es a mí. Sobre el ribotril, o sea, sobre las benzodiazepinas, donde está el ribotril. Entonces, sobre el ribotril, las benzodiazepinas, que son el Xanax, el Ativan, el Bromazepam, el Lexotan. Siempre ha habido una discusión porque tienen una posibilidad de que uno se vuelva adicto. Pero si uno tiene un trastorno de ansiedad y un trastorno depresivo o un trastorno del sueño y el psiquiatra o el médico le mandan esa sustancia y ellos se la están controlando, la posibilidad de volverse adicto es muy difícil. Porque mire, tan no se vuelve adicta la persona, que siempre está pensando que ojalá me quiten eso. El adicto, cuando uno es adicto a una sustancia, lo que menos quiere es que le quiten la sustancia. Vaya, pregúntenle a un marihuanero a ver si quiere dejar la marihuana. No, ¿sí o no? Vaya, pregúntenle a un alcohólico y quiere dejar el trago. No. Pero las personas que uno está medicando con ribotril, casi siempre que van a la consulta le dicen, oiga doctor, ¿y hasta cuándo me va a tener que tomar eso? No, tranquilas que si la está tomando para una indicación clara, eso no le va a producir ninguna adicción ni le va a producir problema. Pero sí tiene que seguir los consejos que le dé el psiquiatra. Me recetaron clonazepam y no lo puedo dejar. Saben, en este canal hablo acerca de medicamentos, muchas benzodiazepinas, entre estas por supuesto el clonazepam, y he recibido bastantes mensajes preguntándome, bueno, ¿cómo lo dejo? ¿No? O sea, la pregunta hasta siquiera lo puedo dejar. Entonces creo que este video les va a gustar justo por eso. Primero quiero aclarar que si ustedes están tomando una benzodiazepina, la que sea, clonazepam, alprazolam, lorazepam, bromazepam, sí se pueden dejar. Son medicamentos que sí se pueden suspender, pero que no deben de hacerlo de golpe, ¿no? Entonces, aquí les voy a dar algunos consejos y justamente qué es lo que hacemos los psiquiatras regularmente para poder ayudar a las personas a suspender este medicamento. Un consejo: la suspensión del clonazepam debe de ser bajo las indicaciones de un psiquiatra, ¿no? Si ustedes están tomando este tipo de medicamento y dicen, no, pues yo lo que quiero ya es dejarlo, he visto personas que a veces toman dosis altas y lo suspenden y entran en abstinencia, es decir, con mucha ansiedad o desesperación por la suspensión, y justamente es porque pues no lo hicieron bajo la indicación de un médico. Siempre hay que suspenderlo bajo la indicación de un psiquiatra, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos los psiquiatras? ¿No? Eso es lo que les voy a explicar aquí en el video, porque hay muchas estrategias para poder suspender el clonazepam o cualquier otra benzodiazepina. ¿Qué hacemos? ¿No? O sea, ¿qué hace el psiquiatra regularmente? Bueno, en primera, valora la situación y, por ejemplo, evalúa cuánto tiempo lleva tomando la persona este medicamento y en qué dosis lo está tomando. Fíjense que esto es importante porque pues no es lo mismo una persona que, por ejemplo, toma una gotita de clonazepam a una persona que a lo mejor toma varias tabletas, ¿no? No es lo mismo a lo mejor una persona que lleva 10 años tomándolo o 15 años tomándolo que alguien que a lo mejor solo lleva unas semanas y que ya está asustado y que siente que ya no debería de seguir tomando el medicamento. Si es prescrito por un psiquiatra, la verdad es que el clonazepam o cualquier otra benzodiazepina puede ser muy segura. ¿Qué otra cosa hacemos? ¿No? Como otra estrategia o la segunda estrategia que se puede utilizar. Curiosamente, ¿qué creen? Cambiar la benzodiazepina. Entonces, esto se los explico porque a algunas personas se les hace raro, ¿no? Oye, pues yo estoy tomando clonazepam o alprazolam y resulta que fui con el psiquiatra y ahora me dijo que me tome diazepam, ¿no? O estaba tomando alprazolam y ahora me dijo que me tome clonazepam y yo lo que le dije es que lo quería dejar. Bueno, eso tiene una razón.
¿Por qué? Resulta que las benzodiazepinas, acuérdense, yo lo que les digo, todo este grupo de los PANES, son medicamentos que son parecidos, pero no iguales. Y una de las características que hace que sean diferentes unos con otros es justamente el tiempo que actúan, es decir, con la velocidad que pueden hacernos un efecto, por ejemplo, de disminuir la ansiedad, pero al mismo tiempo el tiempo que tardan en que nuestro cuerpo los metabolice. Entonces resulta que aquellas benzodiazepinas que duran tiempos mucho más largos y que también tienen un efecto como más lento, es decir, que no nos hacen efecto tan rápido, son mucho más fáciles de quitar. Entonces una estrategia, por ejemplo, de una persona que está tomando una benzodiazepina que le hace un efecto muy rápido y que se le quita rápido y dice, ay, yo siento que ya me tengo que tomar otra vez otra tableta de alprazolam o de tafil o de lo que sea, muchas veces los psiquiatras pueden hacer el cambio y enviarles una benzodiazepina que no les cause tanto esa sensación de que tienen que tomar otra y que más bien vaya estabilizando las emociones durante el día y que tengan algo que se le llama una vida media más larga, ¿no? Entonces, una estrategia, curiosamente, es cambiar la benzodiazepina a una benzodiazepina que no cause tanto esa sensación como de desesperación o de necesidad de tomarla nuevamente y que posteriormente esa benzodiazepina con una vida media más larga se suspenda mucho más fácil, ¿no? Esa es una estrategia muy común. Así como de receta de cocina, ¿no? Una estrategia que se utiliza muchísimo es bajar la dosis muy despacio. Sí, o sea, si tú, por ejemplo, estás tomando clonazepam, bromazepam y tomas una tableta, 2 tabletas, 20 gotas, o sea, no puedes decir de la noche a la mañana, ay, ya, mañana ya lo voy a suspender y voy a meter toda mi fuerza de voluntad y ya no me lo voy a tomar. Primero tienes que tomar en cuenta muchos factores. Si tú estás tomando esa dosis de benzodiazepina, seguramente estás cumpliendo una función en tu cuerpo y probablemente a lo mejor todavía tienes crisis de ansiedad, insomnio, un trastorno de ansiedad no resuelto. Y si tú aparte te quitas la benzodiazepina de la noche a la mañana y en una dosis alta, eso podría provocar que ¡pras!, ¿no? O sea, venga como una crisis de ansiedad o pudieras tener un síndrome de abstinencia que, como se los he dicho, es como esa desesperación o mucha ansiedad por la suspensión abrupta de una benzodiazepina o de alguna otra sustancia que pueda ser adictiva. Entonces, definitivamente, algo que funciona es irlo disminuyendo poquito a poquito, a poquito, a poquito, ¿no? Y una de las estrategias que son más utilizadas y que yo les comento que es una de mis favoritas, es justamente utilizar medicamentos sustitutos, ¿no? Una de las razones por las que las benzodiazepinas son así como tan peligrosas o que de repente hay tanta gente que les da miedo es justamente esta cuestión adictiva. ¿Y qué pasa? Yo les he dicho, las benzodiazepinas realmente no son peligrosas, son medicamentos seguros pero utilizados de forma adecuada. Ahora, hay muchos otros grupos de medicamentos que, por ejemplo, se pueden utilizar para la ansiedad y que no causan adicción o dependencia o que no causan estos síndromes de abstinencia. Por ejemplo, los antidepresivos, los antipsicóticos, los moduladores del estado de ánimo. Y entonces, ¿qué pasa, no? O sea, podríamos utilizar otro tipo de medicamentos para poder hacer la suspensión del clonazepam o de cualquier otra benzodiazepina y que nosotros nos sintamos de golpe, ay, que ya nos sentimos mal. En este sentido, yo por eso digo, siempre es muy importante la evaluación del psiquiatra porque podemos ver, a mí me ha tocado escuchar personas que me dicen, doctora, yo ya no quiero tomarme este medicamento, pero cuando me dicen cómo se sienten, no se sienten bien. O sea, ya no quiero tomar el clonazepam, pero de todas maneras sigo teniendo crisis de ansiedad, de todas maneras no puedo dormir. Entonces, en esos casos yo que les digo, bueno, es que a lo mejor el tratamiento no se elaboró de la manera adecuada, ¿no? Y habría que haber dado desde el principio otro medicamento, por ejemplo, un antidepresivo o un antipsicótico o algún modulador afectivo, un antiepiléptico que te ayudara a que ahora te fueran quitando poco a poco el clonazepam y después ya no lo sintieras y tú te siguieras sintiendo bien. Si el caso es al revés, o sea, estoy con el clonazepam pero todavía no me siento bien, bueno, hay que echar manos a la obra y hay que empezar a tomar este tipo de medicamentos. Hay muchos medicamentos que se pueden utilizar, regularmente dependiendo del síntoma. Por ejemplo, si mi principal síntoma es el insomnio, a lo mejor me dan un medicamento que me ayude a dormir y que sustituya ese efecto que hace la benzodiazepina. Regularmente se van switchando poco a poco, te empiezo a dar otro medicamento, estás tomando tu benzodiazepina y cuando ya te sientes mejor, te van bajando poco a poco la benzodiazepina o es una buena estrategia. Se pueden utilizar otras cosas, por ejemplo, si yo estoy muy ansioso durante el día y para eso utilizo el clonazepam, pues te puedo dar a
lo mejor un antidepresivo o un antipsicótico que te ayude a que no te sientas tan ansioso durante el día, y cuando te sientas mucho más estable va a ser más fácil que lo suspendas. Punto número 1, recuerda que sí se puede dejar, pero nunca la dejes de golpe. Punto número 2, recuerda que aunque no quieras ya tomarla, que estés muy desesperado, siempre busca la atención de un psiquiatra que pueda decirte cómo la suspendas de la manera mucho más efectiva. Y punto número 3, trata de hacerlo de una manera despacito. Si tratas de suspenderla de una manera muy acelerada, es mucho menos probable de que tengas el éxito para la suspensión de esa benzodiazepina. Los medicamentos psiquiátricos producen dependencia. Esa es la otra pregunta, porque la gente le dice a uno, oiga doctor, y eso me lo va a tener que tomar toda la vida, ¿usted me va a volver dependiente de eso? No, yo no lo voy a volver dependiente. Ah, doctor, ¿para qué me dice eso? Vea, mi mamá toma fluoxetina desde hace 10 años, y si se deja de tomársela, se deprime, se mete a la cama, no se vuelve a bañar, pues la tienen dependiendo de eso, ¿sí? Bueno, y cuando toma la fluoxetina, ¿cómo funciona la mamá? No, contenta, hace todas las cosas en la casa, ya usted da los paseos que se da. Entonces, no es que la tengamos dependiente, es que la fluoxetina ayuda a que funcione bien la serotonina, no la reemplaza, sino a que funcione bien la serotonina y a que no aparezca la depresión. Sí, es igualito a lo que pasa con el hipertenso. La gente que toma medicamentos para la hipertensión, cada que va donde el médico, le toman la presión y le dicen, ve, tiene presión de quinceañera, ¿sí? Ah, doctor, pero yo me tomo la medicación para la presión. Ah, por eso tiene la presión de quinceañera, por eso está tan bien, porque se está tomando la medicación para la presión. Deje de tomársela a ver qué le pasa. Se le sube la presión, le da el infarto y se muere, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa al diabético si deja de aplicarse la insulina o deja de tomarse la metformina o todos esos medicamentos que mandan para la diabetes? Se le sube el azúcar y se muere. Entonces es dependiente de la insulina, claro, se llama insulino dependiente porque necesita la insulina porque el organismo no la está produciendo. Muchos de los antidepresivos que nosotros mandamos aumentan la serotonina, no reemplazan la serotonina, hacen que el cerebro produzca la serotonina y funcione adecuadamente. ¿Qué es que eso hay que tomárselo de por vida? No necesariamente, porque muchas personas, después de llevar 2 años, 3 años tomándose la medicación, no ha vuelto a presentar crisis, uno empieza a disminuírsela hasta que se la logra quitar. Pero yo siempre le pregunto a muchas personas, venga, ¿y qué tiene de malo tomársela toda la vida si toda la vida va a vivir bueno? Si es que uno vino a este mundo fue a ser feliz y a hacer historia. Y si inventaron una cosa que nos ayuda a ser feliz y a pasar rico, ¿para qué me lo va a dejar de tomar si sé que cuando me la dejo de tomar me enfermo? Ah, doctor, es que mi tía le daban eso y que usted viera cómo terminó de bobita. Pero desde un principio, cuando le daban eso, también ya estaba, porque habían unos medicamentos que sí producían mucha somnolencia, lo dormían a uno, ¿sí? Pero esos medicamentos ya están superados. Esos medicamentos pueden producir dependencia en quien no los necesita. Uno le manda a muchos pacientes, le manda Rivotril, a muchos pacientes le manda Sanas, a muchos pacientes le manda Ativan. Ya no se manda Valium porque Valium hay muy poquito en el mercado, sí. Y esos pacientes funcionan bien con estos medicamentos, los que consumen alcohol, los que consumen marihuana, los que consumen cocaína, que en el cerebro van produciendo una cosa que se llama una dependencia a través de un circuito neuronal que tiene que ver con el placer. Y se iban volviendo dependientes, cada vez tenían que consumir más, pero estos medicamentos no actúan allá. No actúan allá, si uno los necesita, actúan en partes específicas del cerebro para quitar la depresión, la ansiedad, etcétera, etcétera. Ahora, para retirar los medicamentos hay que retirarlos lentamente, porque si uno los retira de una vez, puede que el organismo hace una cosa que llama el síndrome de abstinencia o el fenómeno de rebote, y es que entonces le aparece a uno la enfermedad de manera abrupta. Por eso los medicamentos hay que retirarlos lentamente.